¿Entonces te vas a quedar ahí sin decir nada? Eso fue lo que me dijo mi esposo, sin gritar, sin llorar. Solo me miró como si acabara de atraparme en un crimen que ni siquiera entendía. Y yo, en vez de explotar, me quedé en silencio. Un silencio que él interpretó como culpa. Pero era otra cosa. Era el principio de algo que nadie vio venir. Me llamo Gabriela. Hasta ese día, todos pensaban que yo era la esposa perfecta. Discreta, correcta, invisible. La que organiza la casa, recuerda los cumpleaños, cuida a todos y no pide nada a cambio. La que pone buena cara aunque esté rota por dentro. La que nunca responde mal. Nunca causa problema. Nunca dice basta. Y sin embargo, bastó una sola acusación, una sola noche, una sola frase, para que todo lo que yo había construido se viniera abajo. Me señalaron, me juzgaron, me cancelaron, y lo más cruel, nadie preguntó si era cierto. Porque en esta historia, la verdad no importaba. Lo único que importaba era que necesitaban una culpable, y yo estaba ahí. Pero lo que nadie imaginaba es que esa mujer buena, callada, amable, también tenía un límite. Que detrás de tanto silencio había una versión de mí que yo misma no conocía, más fría, más firme, más peligrosa. Una mujer que no busca venganza, pero tampoco perdón, que no grita, pero no olvida, que aprendió a sobrevivir sin pedir permiso. Y esta es la historia de cómo me mataron simbólicamente, y sin saberlo, me resucitaron. Una historia que no pide lástima, solo atención, porque tal vez, sin darte cuenta, estés más cerca de ella de lo que crees. Dime desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Quiero saber hasta dónde llega esta verdad. Entonces, ¿vas a quedarte ahí sin decir nada? Eso fue lo que él me dijo. No gritó. No lloró. Solo me lanzó esa frase como quien lanza una piedra y luego espera ver sangre. Y yo me quedé en silencio. No por culpa, sino por instinto. Porque a veces, cuando algo estalla en tu cara, el cuerpo no reacciona con lágrimas ni palabras. Reacciona apagándose. Recuerdo el eco en esa cocina, el plato aún caliente sobre la mesa, la televisión de fondo con un programa de chismes, y su mirada clavada como cuchillo. Lo irónico es que él ya tenía la decisión tomada. La acusación ya estaba hecha. Lo que él necesitaba era que yo me defendiera para poder atacarme mejor, y yo no le di ese gusto. Mi silencio fue como un espejo. Devolvió más sobre él que sobre mí. Pero claro, nadie lo notó. La primera que abrió la boca fue su madre, la sogra, que desde el pasillo soltó un «lo sabía», y en segundos, a mi alrededor, todos tenían una opinión, sobre mí, sobre mi cara, sobre mi supuesto secreto, pero nadie preguntó por qué eutaba calada. Lo más absurdo es cómo la falta de reacción se convierte en evidencia, como si una mujer que no grita, que no llora, que no se tira al piso, fuese culpable, como si el autocontrol fuese sinónimo de manipulación. Esa noche entendí algo doloroso. Una mujer no puede ser neutra, tiene que ser santa o demonio, y yo, al no decir nada, me convertí en lo segundo. Mientras él seguía su monólogo, exponiendo supuestas traiciones, coincidencias extrañas, y hasta un recibo de algo que juro por Dios que nunca vi, yo observaba. La familia, los amigos, el ambiente, todos, con esa cara de quien disfruta un espectáculo de sufrimiento que no es seu. Y ahí supe que mi verdadero juicio no era legal, era social. Y esa fue la sentencia más cruel. Porque lo que se rompió esa noche no fue solo mi reputación, mi matrimonio, ni mi casa. Fue algo más íntimo, como una grieta invisible entre lo que yo era y lo que ellos creían que yo era. Lo que nadie imaginaba es que ese silencio, que tanto les molestó, era apenas el comienzo. ¿Alguna vez te callaste tanto que todos pensaron que eras culpable? Yo era el tipo de mujer que no llama la atención,
de esas que recuerdan los cumpleaños de todos, que hacen doble turno para que nadie se preocupe, que se guarda las lágrimas para cuando está sola en el baño. Mi nombre no aparecía en chismes, ni en historias. Era la que estaba siempre ahí. La esposa ideal, la nora que cocina sin reclamar, la que pone la mesa y recoge los platos en silencio. Me volví experta en sostener cosas, la casa, el casamento, las apariencias. Nadie preguntaba cómo me sentía, y yo tampoco ofrecía respuestas. Era más fácil así. Una aprende que ser discreta te evita problemas, hasta que un día eso se vuelve tu peor enemigo. Porque quando você vive invisível demais, qualquer mancha vira manchete. No era rica, pero sí organizada. Sabía estirar cada real, cada minuto, cada disculpa. Conocía las rutinas de todos, lo que a él le gustaba cenar, lo que la suegra no soportaba oír, los horarios escolares de la niña. Tenía una agenda mental con cada detalle, pero nadie se preguntó cuántas veces dejé de existir para que todo eso funcionara. Y no era que yo no tuviera sueños. Claro que sí. Pero eran pequeños, silenciosos, como yo. Esos que guardas en una cajita imaginaria y prometes abrir cuando haya tiempo. Solo que ese tiempo nunca llegaba, porque siempre había una urgencia nueva. Y, entre urgência e urgência, mi yo real foi sumindo devagarinho, quase como quem desaparece sem deixar rastro. A veces me pregunto si esa versión antigua de mí habría sobrevivido igual al escándalo. Tal vez no. Tal vez, por ser tan correcta, fue más fácil que me usaran como chivo expiatorio. La buena esposa siempre tiene algo que esconder, ¿verdad? Eso dicen los que nunca han cargado un hogar entero sin recibir un solo gracias. ¡Qué ironía! Cuando no das problemas, se olvidan de ti. Cuando aparece uno, te vuelves el problema. Y ahora, con todo lo que vino después, esa versión mía ya no existe más. Murió el día que me señalaron. Y a veces me pregunto si alguien notó esa muerte. Si alguien lamentó la pérdida de la mujer que fui antes del escándalo. ¿Te ha pasado que solo te ven cuando haces algo mal? Una de las cosas más perversas que aprendí es cómo el silencio puede volverse un arma, pero no en tus manos, sino en las de los otros. Porque si no gritas, si no te defiendes, si no haces un escándalo, automáticamente pasas a ser la sospechosa. Como si solo el que se arrastra llorando mereciera compasión. Y si no actúas así, te etiquetan de fría, calculadora, peligrosa. Yo no lloré, no me desmayé, no grité, es mentira, frente a todos, y eso fue suficiente para que me colgaran el cartel de culpable. La gente no busca entenderte, busca señales que confirmen lo que ya quieren creer. Y en mi caso, lo que ellos querían creer era que yo tenía algo sucio que esconder, porque eso tornaba todo más interesante, más comentable. Hubo un momento en que hasta mi hija me miró raro, como si no entendiera por qué mamá no decía nada. ¿Cómo explicarle que el silencio era lo único que me quedaba? Que todo lo que yo dijera sería usado en mi contra, incluso por quienes dormían bajo el mismo techo. ¿Cómo explicar que guardar silencio no era debilidad, sino un tipo extraño de fuerza? Y lo más cruel fue ver cómo algunos esperaban un show, como si estuviera en un reality. Una parte de mí quería gritar, romper algo, sacudir a todos. Pero otra parte, la más vieja, la que ya había aguantado demasiadas cosas en ese matrimonio, solo quería terminar la cena en paz. Porque aunque parezca absurdo, todavía me importaba mantener apariencia de familia. Ese silencio mío empezó a tener un peso que me dolía en la espalda, en la cara, en la forma en que me miraban. Como si en cada gesto contenida dijera, sí, soy culpable. Pero no lo era. Mi único error fue no seguir el guión emocional que esperaban de mí. No hacer el papel de víctima perfecta. No tener lágrimas a tiempo, porque ateas lágrimas tem horario marcado.
Y ahora entiendo por qué tantas mujeres se ven obligadas a dramatizar para ser creídas. Porque si no hay escena, no hay compasión. Qué triste tener que exagerar el dolor para que te tomen en serio. ¿Y si el verdadero problema no fue lo que hice, sino lo que ellos decidieron contar sobre mí? Lo más absurdo fue ver cómo, en cuestión de horas, se armó una historia paralela sobre mí, una versión donde yo era fría, traicionera, interesada y hasta calculadora. Todo encajaba tan bien que daba miedo. Porque cuando las personas necesitan un villano, cualquier silencio tuyo se vuelve prueba, y cualquier gesto antiguo, una pista. Yo ni siquiera tuve chance de explicar. Inventaron llamadas misteriosas, amigos que yo nunca mencioné, y hasta insinuaron que yo tenía una doble vida. Lo increíble es que nadie me preguntó directamente. No, era más emocionante imaginar. Y ahí entendí cómo funciona la manipulación colectiva. Uno sugiere, otro agrega, y pronto la historia cobra vida propia. ¿Y tú? Tú ya no tienes control. Una vecina aseguró que yo siempre fui demasiado reservada. Otra dijo que Emma no le sorprendía para nada. Es impresionante cómo la gente encuentra placer en reconstruirte a su manera. Como si tu vida fuera una novela que ellos tienen el derecho de editar. Lo triste es que esas versiones van pegando más fuerte que la verdad. Y una vez que pegan, no desgrudan más. Lo más patético fue escucharlos usar palabras como «yo la conozco», «yo siempre sospeché», «ella nunca me cayó bien», y yo ahí presente, como si estuvieran hablando de una muerta. Pero no estaba muerta. Solo estaba siendo enterrada en una narrativa que no escribí. Y cuando intentaba decir algo, mi voz ya no tenía peso. Era tarde. Intenté recordar quién había estado de mi lado antes del escándalo. Quién conocía realmente mi historia, mis luchas, mis silencios. Pero incluso ellos se perdieron entre las versiones. Porque cuando todos repiten una mentira con seguridad, hasta la verdad empieza a dudar de sí misma. Y así, lo que los otros construyeron se volvió más creíble que lo que yo viví. Esa fue la parte más dura, ver cómo mi historia me fue arrebatada. Cómo otros la narraban como si fueran los dueños. No sé en qué momento exacto empecé a dudar de mí misma. Tal vez fue después del tercer, ella siempre fue rara, o cuando vi cómo mi marido contaba su versión con tanta seguridad que até eu comecei a achar que estaba escondendo algo e non sabía. Es una locura. Cuando todos te empujan al rincón, empezás a revisar cada paso, cada gesto, cada silencio, como si haber sido tú no hubiera sido suficiente. Me miré al espejo una noche y pensé, ¿y si hubiese llorado? ¿Y si hubiese gritado «yo no fui» delante de todos? ¿Me habrían creído más? ¿Habría evitado la condena emocional? Fue ahí que nació la primera fisura interna. Ese momento en que dejas de confiar en tu instinto para empezar a actuar como creen que deberías hacerlo. Como si la autenticidad no sirviera de defensa. Y es irónico, porque yo siempre fui honesta. Nunca supe fingir. Si algo me dolía, lo tragaba. Si algo me molestaba, lo procesaba sola. Pero ahora me sentía una idiota por no haber montado un teatro, por no haber seguido el manual de la víctima perfecta. Porque en este mundo parece que quien no actúa, apaña. Y yo me negaba a convertirme en actriz. Pero la semilla estaba plantada. Debería aprender a fingir, a decir lo que esperan, a mostrar emociones programadas para sobrevivir. Me debatía entre mantener mi esencia o adaptarme para dejar de sufrir. Y en ese limbo interno, algo empezó a cambiar. Algo chiquito, sutil, como una grieta que no se nota al principio, pero que en silencio lo va partiendo todo. Porque claro, una cosa es resistir cuando te entienden. Otra muy distinta es resistir cuando estás completamente sola. En ese escenario, hasta los valores más firmes empiezan a tambalear. ¿De qué sirve ser justa si la injusticia te destroza igual? ¿De qué sirve la verdad si nadie quiere escucharla? Y fue ahí, en medio de ese ruido, que empecé a escucharme de verdad.
me di cuenta de que la verdadera batalla no era con ellos, era conmigo, con lo que estaba dispuesta a perder o a traicionar de mí misma. ¿Y si sobrevivir significara dejar de ser tú misma por un tiempo? Con tanto foco en lo que yo supuestamente hice, nadie quiso mirar lo que él venía haciendo hacía meses. Porque sí, hubo una traición, pero no fue la mía, fue la suya. Empezó con pequeñas mentiras, horarios raros, chamadas no atendidas, mudanças de humor. E eu confiava. Porque a confiança cega se disfarça de maturidade, e eu era madura, ou só ingênua mesmo. Había conversaciones borradas, recibos escondidos, y una frialdad extraña que se volvió rutina. Yo lo sentía, pero no lo quería ver. Hasta que lo vi. Una noche, por accidente, abrí un mensaje que no era para mí. Lo curioso es que no fue el contenido lo que me destruyó, sino a quem ele escreveu aquilo. Porque a traição mais dolorosa não é com quem, é contra quem. Y no era una amante. Era alguien mucho más cercana, más familiar. Y no estoy hablando de familia por sangre, sino por elección. Esas personas que comes en tu casa, que cuidan a tu hija, que te dicen hermana. Y ahora entendía por qué esa persona fue tan rápida en creer la historia sobre mí. Quien traiciona, necesita adelantarse al juicio. Lanzar primero. Lo peor fue darme cuenta de que hubo señales, muchísimas. Miradas raras, comentarios inocentes, situaciones que ahora hacían todo el sentido. Y yo ahí, defendiendo a todos, justificando actitudes, tapando huecos con amor. Qué estúpida, qué funcional fui a sus planes. Eu me sentía una idiota útil, como una pesa de un tabuleiro que nunca percibí que existía. Y claro, cuando explotó todo, ninguno de ellos salió herido, porque a melhor forma de esconder una traição é apontar o dedo para outro lado. Me usaron como cortina de humo. Mientras todos hablaban de mí, ellos se aseguraban de quedar limpios. Pero la verdad no se borra, solo se esconde. Y yo la estaba empezando a escarbar con las uñas. Fue ahí cuando entendí que la verdad, aunque invisible, pesa, y tarde o temprano exige espacio. ¿Te pasó alguna vez que los más ruidosos fueron los que más tenían que esconder? Hubo un punto donde me di cuenta de algo aterrador. La verdad ya no servía para nada. No importaba si tenía pruebas, si explicaba cada detalle, si mostraba todo lo que realmente pasó. La historia ya estaba escrita, y yo no era la autora. Era solo un personaje decorativo en un guión ajeno, donde cada frase mía sonaba a excusa. A gente jatina escolido quema acreditar. Intenté hablar con su madre. Intenté explicarle a mi cuñada. Incluso hablé con una de las amigas que me defendía antes, pero sus ojos ya no escuchaban. Solo miraban con esa mezcla de pena y juicio que lastima más que cualquier insulto. Como si mi versión llegara tarde. Como si el daño ya estuviera hecho y mi voz fuese apenas un barullo incómodo. La verdad perdió valor porque ya no encajaba en lo que todos querían creer. Era como una pieza de otro rompecabezas, y eso fue devastador. Porque cuando hasta los hechos son descartados, te preguntas, ¿vale la pena seguir intentando? ¿Para quién hablo? ¿Para mí? ¿Para ellos? ¿Para nadie? E a resposta, quase sempre, era ninguém. Descubrí que hay un punto de quiebre donde uno deja de luchar por ser creída y empieza a luchar por no volverse loca. Y eso es todavía más solitario. Porque cuando te roban la voz, el siguiente paso es robarte la razón. Y cuando empiezan a tratarte como loca, tudo que você diz vira mais uma prova contra você. Un círculo vicioso, perverso, silencioso. Quise escribir, grabar, mostrar mensajes, fechas, detalles, pero ya no se trataba de hechos. Se trataba de percepciones, y la mía estaba podrida. Nadie quiere salvar a alguien cuando es más cómodo verla caer. Y lo peor es que algunos hasta disfrutan ver cómo te hundes en vivo. Era un espectáculo. Y yo, infelizmente, era o entretenimiento do día. Y ahí entendí. No importa si tienes razón, si ya te etiquetaron. El juicio social no tiene apelación.
¿Cómo se sobrevive cuando tu reputación ya fue ejecutada en la plaza pública? Lo primero que perdí fue el grupo de WhatsApp, silencio absoluto. Después, dejaron de invitarme a los almuerzos familiares, luego, a las reuniones de padres en la escuela. Fue como un goteo. Cada día, una presencia menos, un mensaje que ya no llega, un mejor no te metas dicho con mirada. Eu fui desaparecendo, devagar, sen facer barullo. Mis días se volvieron largos. Las paredes de casa parecían cerrar más temprano. La niña pasaba menos tiempo conmigo, influenciada por todo lo que escuchaba. Hasta la empleada, que antes me saludaba con cariño, empezó a ser seca, como si yo contagiara algo sucio, algo no dicho, como si mi proximidad fuera peligrosa. Eu virei un risco social. Intenté mantener alguna rutina. Café a la misma hora, caminatas cortas, libros que ya había leído 1000 veces, pero nada me sacaba de ese sentimiento. Había sido exiliada en mi propia vida. Cada cuarto, cada objeto, cada fotografía familiar en la pared, parecíame mirar con pena. Eu era o fantasma da muller que ja fui, vaga, suspensa, ignorada. Y lo peor no fue la soledad física, fue el silencio emocional, porque incluso quienes decían creerme lo hacían en voz baja. Nadie quería arriesgarse a ser visto demasiado cerca de mí, porque defenderme era declararse enemigo del resto. E cuando a justiça exige coraje, muita gente escolhe o silencio. Igual ao meu, mas o deles era cobarde. Así descubrí quién era quién, no por lo que decían, sino por su ausencia, porque a veces el abandono no grita, simplemente no vuelve. Me dolía más un «estoy ocupada» que un insulto directo, porque al menos el insulto reconoce tu existencia. El abandono te borra, y yo estaba siendo borrada, como si nunca hubiera valido nada. Pero incluso en ese aislamiento, algo empezó a despertar, algo que antes no tenía espacio para crecer. Nunca fui presa oficialmente, pero me sentía en una cárcel emocional. La casa se volvió celda, las rutinas, grilletes, e o pior é que ninguém via. Aos olhos dos outros, eu estava vivendo normalmente. Pero por dentro, era outra coisa. O silêncio virou minha cela de castigo. E ali, na solidão forçada, comecei a ouvir o que nunca escutei. Aprendi a observar cada detalhe, cada palavra que la gente no decía, cada gesto que antes ignoraba. El encierro, al principio, parecia castigo, pero depois virou laboratório. Passei a estudar o comportamento deles, a previsibilidade das frases, o teatro social. E descobri que enquanto eu era julgada, muitos estavam atuando. Muy bien, por cierto. No tener con quién hablar me llevó a hablar conmigo, a escribir, a hacer listas, a recordar cosas que antes pasaban desapercibidas, como los primeros gestos de desprecio de mi marido, las veces que me llamaron demasiado sensible, o como me interrumpían cada vez que intentaba opinar. Tantas pequeñas violencias que me parecían normales, hasta que paré para mirar. Me transformé en testigo de mi propia historia. Dejé de ser víctima pasiva para convertirme en cronista silenciosa. Y cuanto más analizaba, más claro veía el patrón. Cómo se repiten los ciclos. Cómo el poder se disfraza de cuidado. Cómo el control se esconde detrás de la palabra protección. Eu, que achaba que estaba caída, na verdade estaba acordando. Y fue en ese estado, mitad naufragio, mitad iluminación, que apareció ella. No entró con ruido, no se presentó con dramatismo, apenas se sentó cerca, me miró y no dijo, te creo, no dijo nada. Pero en su silencio, algo se rompió y se armó al mismo tiempo. ¿Alguna vez alguien te miró como si supiera todo, sin tener que preguntar nada? Ella no era bonita de forma clásica, tampoco dulce. Su presencia era rara, incómoda, como esas personas que uno no sabe si admirar o temer. Vestía con sobriedad, pero con una elegancia que no pedía permiso. Y hablaba poco, muy poco, y cuando lo hacía, era como si te cortara la piel con palabras frías. Ela não consolaba,
Observaba. La conocí en uno de esos espacios neutrales donde las mujeres rotas se cruzan. No sé si era terapeuta, abogada, o usó máis uma sobrevivente con boa memoria. Lo cierto es que, apenas con una mirada, hizo lo que nadie más había logrado. Me hizo calar internamente. No por opresión, sino por impacto. Como se, finalmente, alguén me estivese vendo tudo. Nunca preguntó, ¿qué pasó? Nunca dijo yo te creo. Simplemente, empezó a nombrar cosas que yo no había dicho. Situaciones, sensaciones, estructuras. Era como se ela tivesse vivido minha história antes de mim. Ou pior, como se soubesse o final, antes mesmo que eu percebesse que estava no meio de um enredo. Ela não falava de justiça, ela falava de jogo. E aí entendi que havia outro tipo de mulher, nula víctima, nula sumisa, nula que pide amor, sino la que juega en otro nivel, fría, estratégica, silenciosa, que entiende el poder y no lo teme, que no busca validación, busca resultado. Y por primera vez sentí miedo de mí misma, porque una parte de mí quería ser como ella. Ella no me ofreció ayuda. No dijo, vas a salir de esta. Solo dejó escapar frases cortas, casi cortantes, como si fuera entrenándome sin avisar, desarmándome, pieza por pieza, para luego reorganizarme en otro orden. Un jeito extraño de cuidar, desarmar para fortalecer. E eu deixei, porque pela primeira vez alguém não queria me salvar. Queria me mostrar como eu podia me salvar sozinha. E entonces, lo dijo, uma frase, corta, seca, imposible de olvidar. Las mujeres como tú no se salvan llorando, se salvan dejando de pedir permiso. Eso fue lo que dijo, sin mirar directamente, sin dramatismo, como quien menciona la hora o el clima. Pero esa frase me rompió, porque hasta ese momento yo no me había dado cuenta de cuántas veces había pedido permiso para existir, para sentir, para quedarme, para hablar, para ser. Me quedé muda, no por no entender, sino porque entendí demasiado. Era eso. Toda mi vida había sido una colección de permisos que nunca me dieron. ¿Puedo opinar? ¿Puedo descansar? ¿Puedo enojarme? ¿Puedo no ser la buena todo el tiempo? ¿Puedo no tener que demostrar que soy digna de respeto? Eu vivía pedindo aprobação até para sentir dor, y no era una frase de coaching barato. No, era un diagnóstico, un espejo, un retrato fiel de lo que yo era y de lo que me habían enseñado a ser. Porque el problema no era que me habían señalado. El problema era que, en algún nivel, eu achaba que merecía. Y cuando una cree que merece castigo, termina decorando la jaula para sentirse menos prisionera. Después de eso, no hablamos más por un buen rato. Ella me dejó sola. Me obligó a masticar esa frase sin azúcar, sin agua, sin anestesia, y lo hice, porque sabía que tenía razón. Yo no necesitaba compasión, necesitaba estrategia, frieza, inteligencia emocional. Eu precisava parar de sobreviver pedindo desculpa por estar viva. Y ninguém nunca tinha dito isso. Fue ahí que la miré diferente, como si ya no fuera una extraña, sino una versión futura de mí misma. Una que había pasado por todo y no se había quebrado. Que no perdonaba, pero tampoco se lamentaba. Que no buscaba justicia, buscaba dominio. Y aunque no lo dijimos, algo empezó a construirse entre nosotras. Algo silencioso, potente. Un vínculo extraño, sin promesas, sin abrazos, sin palabras bonitas, pero con algo que olía a pacto. Nunca dijimos, hagamos un trato. Tampoco hubo apretones de mano ni miradas solemnes. Solo hubo presencia. Y eso fue suficiente. Ella comenzó a aparecer más seguido. No preguntaba cómo estaba. No ofrecía consuelo. Solo traía datos, nombres, situações. Coisas que eu nem sabia que queria saber. Até ela me mostrar. Informação é arma. Me hablaba de estructuras,
de cómo se manejan los relatos, de cómo el victimismo se usa como escudo y cómo la compasión se puede manipular. No lo decía desde la maldad, sino desde la lucidez. Eu ouvia tudo calada, porque era como se ela me estivese emprestando olhos novos. E o mundo, visto com eles, era infinitamente mais sujo e mais claro. No me pedía nada, pero había una condición no hablada. Si iba a recibir esa visión del mundo, tenía que hacer algo con ella. No podía seguir siendo la misma. No podía seguir jogando o jogo das aparencias, esperando que alguien viese me salvar. Ella no me decía qué hacer, solo me mostraba el mapa, pero el mapa exigía una cosa: dejar de ser buena. Fue un pacto moral, un acuerdo tácito entre mi antiguo yo y el que estaba por nacer. Y como todo pacto real, implicaba renuncias. Renunciar a la ingenuidad, a la necesidad de aprobación, al deseo infantil de justicia limpia, a la espera. Porque quem espera, cansa. E quem cansa, perde. E eu já tinha perdido o suficiente. Empecé a escuchar menos a los demás y más a ella. No porque fuera una líder, sino porque hablaba el idioma que yo no sabía que necesitaba, directo, crudo, sin adornos. Era como morder un limón en ayunas. Dolía, pero despertaba, y cuanto más me incomodaba, más sentido tenía, porque a veces a cura ten gosto de veneno, y ahí empecé a sentirlo, una duda moral que no me dejaba dormir. Me vi en el espejo y ya no supe quién era. No porque me sintiera ajena, sino porque algo nuevo empezaba a habitar en mí, algo que no pedía permiso, que no lloraba por justicia, que no buscaba agradar, y me dio miedo. Porque toda mi vida me habían dicho que lo correcto era aguantar, perdonar, esperar. ¿Y si eso fuera exactamente lo que me destruyó? Cada noche me preguntaba, ¿vale la pena seguir siendo la buena? La que nunca responde con la misma moneda, la que aguanta humillaciones, la que, aunque la traicionen, sigue actuando con nobleza. ¿Vale la pena? ¿Ou será que ese discurso de bondade só serve para manter muller submisa e controlada, enquanto os outros jogan sujo e aínda saen limpos? Había algo perversamente seductor en la idea de dejar de fingir santidad, de aceptar que tenía rabia, que tenía deseo de venganza, que quería verlos caer, no porque yo fuera mala, sino porque estaba cansada de ser la única que seguía las reglas. En ese cansazo nacía una vontade nova, quase perigosa, mas real, muito real. Y lo más inquietante era que ella nunca me animaba directamente a cruzar la línea. Solo me mostraba que la línea no siempre está donde nos dijeron que está. Me hacía preguntas, me dejaba silencios, y en esos espacios yo empezaba a construir mis propias respuestas. Algunas delas eu non ousaría dizer en voz alta. Ainda. Yo sabía que una vez que diera el paso, no habría marcha atrás, que dejar de ser la buena implicaba perder ciertos derechos simbólicos, el derecho al perdón fácil, a la compasión automática, al lugar de víctima. Pero también podía ganar algo que nunca había tenido: controle, forza, frieza, autonomia, coisas que sempre me dixeron que non combinaban con muller de verdade. Y me encontré al borde de esa decisión, de ese cruce interno que separa a la mujer decorativa de la mujer peligrosa. ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar para no volver jamás a sentirte insignificante? El primer cambio no fue grande, no fue visible, fue apenas interno. Deixei de justificar. Coisas simples, quase banais. Desculpa o atraso, desculpa a bagunça, desculpa existir. Eu parei de pedir desculpas por respirar. E foi ali que tudo começou a virar. Porque quando você para de se encolher, os outros começam a perceber que você cresceu. Después de já de explicar mis decisiones, si quería quedarme en silencio, lo hacía. Si quería cambiar de opinión, lo hacía. Y si no quería responder un mensaje, simplemente no respondía. No por frialdad, por dignidad. Porque por primera vez me daba permiso a priorizarme, e hizo
Era un luxo que antes eu no achaba que merecía. Me volví más observadora. Escuchaba más de lo que hablaba, medía las palabras. Empecé a detectar con precisión quirúrgica los intentos de manipulación, los gestos de falsa empatía, las frases con veneno disfrazado de consejo. Y ya no reaccionaba. Solo miraba. Como quien já entendeu que o jogo não se vence jogando igual. Se vence mudando de tabuleiro. Mi cuerpo también empezó a cambiar. La postura, el ritmo al caminar, a forma de olhar. Era sutil, pero quien convivía percibía. Me buscaban con las mismas preguntas, pero ya no encontraban a la misma mujer. Porque eu já não respondia desde a carência. Agora eu escutava desde o controle. E quem vive do seu sofrimento teme quando você começa a curar. No lo publiqué. No lo grité. No lo compartí. Solo fui soltando piel vieja, palabra por palabra, gesto por gesto. Y descubrí que cambiar no es actuar diferente, es dejar de reaccionar como te programaron. E quanto mais eu parava de reagir, mais eles começavam a se incomodar. Porque o controle, ao contrário do escândalo, não avisa que chegou. Ele simplesmente ocupa espaço. E entonces entendi. Si el silencio me había condenado, también podía ser la herramienta para recuperar el poder. Me di cuenta del poder del silencio cuando vi que, esta vez, el miedo no era mío, era de ellos. Bastaba que yo no respondiera un mensaje, que no reaccionara a un comentario, que mirara fijo sin pestañear, y de pronto, todo ese ruido externo empezó a ponerse nervioso. Porque el poder no es gritar más fuerte, es obligar al otro a preguntarse qué estás pensando. Donde antes callaba por miedo, ahora callaba por estrategia. No para evitar el conflicto, sino para administrarlo. A veces, frente a una provocación, simplemente tomaba un sorbo de café y me iba. Sem uma palabra, sem um olhar. E aquilo desestabilizaba mais do que qualquer grito. Porque o silencio certo, na hora certa, é pura ameaça velada. Mi marido, sí, todavía seguíamos en la misma casa. Empezó a confundirse. ¿Por qué no dices nada? ¿Qué estás tramando? Y yo solo lo miraba. No tenía que decirle nada, porque agora ele sentia a minha presença como antes eu sentia a ausência dele. Invertimos los papeles, e eu aprendi. Quem grita, perde. Quem cala com firmeza, governa. Em la familia, ya nadie se atrevía a hablar abiertamente delante de mí. Todo se volvió susurros, códigos, miradas cruzadas. Porque yo ya no era la mujer desequilibrada, emocional, culpable. Eu era a incógnita. E nada assusta mais do que uma mulher que você não consegue mais prever. Que você não consegue mais manipular. Aprendi a usar pausas, silencios entre frases, miradas largas, presencias breves pero inolvidables. E cada gesto calculado era como uma semilla de duda plantada em seu terreno. Sabe aquela sensação de que algo está prestes a acontecer, mas você não sabe o que? Eu me tornei isso, a antecipação, o desconforto, a presença que pesa mesmo em silêncio. E com cada silêncio bem usado, empecé a entender el precio que venía con ese poder. No fue inmediato, pero empezó a notarse. Gente que antes me admiraba comenzó a alejarse. Comentarios como, ya no eres la misma, te volviste fría, ¿qué te pasó? Y claro que me pasó algo. Me pasaron traiciones, humillaciones, manipulación. Pero parece que a mulher só é bem-vinda enquanto engole tudo sorrindo. O día que la muda, asusta. Mi hija, incluso, empezó a observarme distinto. No con rechazo, pero sí con una mezcla de distancia y respeto. Como si ya no supiera del todo quién era su madre. Eso me dolió, porque mientras ganaba control afuera, sentía que perdía pedacitos de conexión con quienes amaba. E aí descobri uma verdade cruel. Proteger-se tem preço, e ele não vem barato. Mis silêncios também tinham vítimas colaterais.
A veces alguien que no me había hecho daño recibía mi indiferencia, no porque lo mereciera, sino porque yo ya no sabía quién era seguro. Me volví cautelosa, desconfiada, estratégica. Y sí, sobrevivía. Pero sobrevivir así también desgasta. Porque para ser forte o tempo todo, você precisa abrir mão de algo suave dentro de você. Había noches en que me costaba dormir, no por remordimiento, sino por ese peso invisible de saber que mis decisiones, aunque necesarias, estaban teniendo consecuencias, que mientras me blindaba, alguien, en silencio, tal vez estuviese sangrando. Y aunque no fuera mi intención, el daño colateral no deja de ser daño. Eu sentía, mesmo que ninguém vise. Me volví selectiva con mis afectos. Cerré círculos, corté vínculos, protegí mis bordes con alambre. Y aún así, a veces me sorprendía extrañando mi antigua versión. Aquella ingenua que creía que el bien siempre ganaba. Aquela que sofría calada, mas ainda tiña esperanza. Ela morreu. E toda morte deixa luto, até cuando é libertadora. Pero aunque doliera, ya no podía volver atrás. El cambio no era reversible. Y si sanar también significa perder gente que amabas, y partes de ti que extrañas. Un día entré en una sala y todos se callaron. No fue casualidad, no fue cortesía, fui miedo. E eu percebi. Pela primeira vez, minha presença causava desconforto, não por vergonha alheia, mas por poder. E foi aí que entendi algo que ninguém conta. O respeito forçado vem junto com um tipo de solidão que nem sempre vale o que custa. Me consultaban, sí, me escuchaban, sí, pero no desde la admiración, sino desde la precaución, como si cada palabra mía pudiera ser una trampa, como si mi nueva versión trajera consigo un veneno latente. E talvez trouxesse mesmo, porque depois que você apanha calada por muito tempo, aprende a envenenar o silêncio com intenções que ninguém vê. Notei que incluso quienes me rodeavam, elegiam suas palavras com cuidado. Já não havia piadas nas minhas costas. Não havia deboches. Mas também não havia calor. Eu tinha virado uma entidade, um nome falado com cautela, como se eu tivesse ganhado uma aura de imprevisibilidade. E no supe si eso me gustaba, o me pesaba. El poder, cuando no es compartido, te eleva y te aísla al mismo tiempo. Me volví referencia, pero no compañera. Decían, ella sabe lo que hace, pero nunca, ¿cómo está? Y yo, que tanto había luchado por ser escuchada, ahora no sabía si lo que escuchaban era realmente mi voz, o solo el eco de su propio temor. Y claro, había algo embriagante en sentirme invulnerable, en ver cómo aquellos que antes me subestimaban, ahora medían sus pasos. Pero también había algo triste, porque cuando dejas de ser frágil a los ojos del mundo, muchos piensan que ya no sientes, que ya no lloras, que ya no te duele, como si el poder cancelara tu humanidad. Y en medio de ese respeto forzado, me di cuenta de que había pérdidas que nadie más iba a contar. Todos hablaban de lo que supuestamente gané. Ahora está fuerte. Ahora nadie se mete con ella. Aprendió a defenderse. Pero nadie habló de lo que perdí, porque esas pérdidas no se ven. No se postean. No generan likes. Son silenciosas, dolorosas, invisibles. E doem justamente por eso, porque nadie las valida. Perdí la inocencia. Esa tonta, sí. La que creía que con amor y paciencia todo se arreglaba. Perdí la espontaneidad de confiar sin reservas. Perdí el deseo de abrirme sin calcular. Y tal vez lo más triste fue que perdí a la versión de mí que aún soñaba en voz alta. Agora, até os meus sonhos ven con manual de emergencia e plano B. Me vi frente al espejo y reconocí la estructura, pero no el alma. Porque aunque me sentía más fuerte, también me sentía más pesada, más armada. E arma que se carrega o tempo todo. Machuca até que musa. Era como carregar um escudo 24 horas por dia. Te protege, mas também te isola. E cansa. Muito mais do que aparenta.
Las pérdidas internas no tienen funeral. No hay ceremonia, no hay duelo, solo un vacío que va quedando, que nadie nombra, pero que está ahí, en las risas que ya no salen con naturalidad, en los abrazos que se dan con reserva, en las noches en que você dorme cedo só para não ter que pensar demais, porque pensar, às vezes machuca mais que lembrar. Y a pesar de todo lo que logré, no podía evitar ese nudo en la garganta que aparece cuando sabes que, por dentro, algo tuyo murió. Algo que no se ve, que no se toca, pero que era esencial. E agora, já não tá mais ali. E você precisa seguir fingindo que tá tudo bem, porque ninguém entenderia a dor de uma perda que nunca foi visível. Y es en ese silencio íntimo donde una empieza a preguntarse si todo eso valió la pena. Si pudiera volver atrás, ¿haría lo mismo? Esa es la pregunta que se me clava a veces en mitad de la noche. No cuando hay ruido, sino cuando todo está en calma, cuando la niña duerme, cuando no hay mensajes, cuando la casa parece en paz. Y ahí, entre la oscuridad y el silencio, esa pregunta vuelve. ¿Yo volvería a pisar este mismo camino? No sé. Porque, por un lado, no me arrepiento de haberme defendido, de haber abierto los ojos, de haber dejado de ser dócil. Pero por otro, extraño cosas que ya no puedo tener. Gente que ya no puedo amar. Lugares internos a los que ya no puedo regresar. Y eso no se soluciona con frases de autoayuda. Se aceita, se convive, se llora en silencio. Me convertí en alguien que mi yo antiguo no reconocería. ¿Eso es evolución o es deformación? ¿Es madurez o es armadura? ¿Es fuerza o trauma bien administrado? Não sei mais. Talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. Talvez o crescimento venha disfarçado de perda. Talvez a liberdade venha embalada em luto. Talvez seja só assim que a gente muda. Há dias em que me sinto orgulhosa e outros em que me sinto vacía. Hay momentos en los que sé que hice lo correcto y otros en los que me gustaría haber tenido otra opción. Pero esa opción nunca existió, no de verdad, porque a mulher que eu era não sobrevivería no mundo que me colocaram. Y a mulher que sou, teve que nacer na marra. Nunca sabré si otra versión de esta historia habría sido más justa, más leve, más feliz. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez el error no fue lo que hice, sino lo que los demás decidieron hacer conmigo. Tal vez o erro tenha começado muito antes. E eu só fui o ponto onde tudo explodiu. Talvez eu só estivesse no lugar errado, com o silêncio certo, e aún sem respostas. Havia uma última coisa que tinha clara. Não pensava explicar mais nada. Nunca confessei nada. Tampoco me defendí del todo. Solo me quedé en silencio. No por miedo, no por culpa, sino porque entendí que, a veces, hablar no cambia nada. Que hay verdades que, cuando salen tarde, ya no sanan, solo revuelven. E eu já não queria revolver. Já tinha limpado sangue demais, dentro, fora, nas entrelinhas. É o silêncio que elegi ao final não foi sumisión, foi declaração, uma forma de dizer: vocês podem pensar o que quiserem, mas eu não devo mais nada. Era o contrário do começo. No início, meu silêncio foi interpretado como fraqueza. Agora, era entendido como ameaça. Um silêncio que incomoda, que desestabiliza, que coloca dúvidas no ar. Eu me tornei isso. Nunca sabrão se fui culpável ou inocente. Se fui víctima ou villana. E francamente, ya no me importa. Porque toda mujer señalada termina siendo las dos cosas, según quien cuente la historia, según quien escuche, según quien decida creer. Eu parei de tentar convencer, porque tentar convencer é pedir permissão para existir. E eu não peço mais. Segui minha vida, no de forma heróica, ni cinematográfica. Sino real, com cicatrizes, com silêncios, com noches pesadas, pero também com algo novo. Território interno. Um espaço só meu, onde ninguém entra, onde a narrativa é minha,
E quem quiser entender, que escute o silêncio com atenção, porque às vezes ele fala mais que qualquer prova. No busqué redención, no hice campanha de imagem, no me defendi em redes sociales, solo vivi, a mi maneira, com o peso e a leveza de quem já perdeu tudo e sobreviveu, porque sobreviver sem aplausos também é vitória, porque nem toda confissão liberta, nem todo perdão limpa, e nem toda verdade precisa ser gritada para ser real. Así terminó mi historia. O tal vez no terminó, apenas mudó de tono. ¿Y tú? ¿Qué historia estás dejando que otros cuenten por ti, en tu propio silencio? Nunca me absolvieron públicamente. Nadie pidió disculpas. No hubo, nos equivocamos contigo. Pero, ¿sabes qué? Tampoco lo esperaba, porque en este mundo, la justicia rara vez llega con un aplauso. A veces, simplemente llega en silencio, en decisiones, en consecuencias, en vidas que se derrumban donde tú ya no estás para verlas. Él perdió el respeto de su entorno, perdió el control que ejercía sobre todos. Hoy vive en una casa más vacía que la mía, pero con mucho más ruido por dentro. La familia que me dio la espalda, ahora se muerde la lengua cuando me cruzan. Me temen un poco, me respetan bastante, y eso, aunque no lo digan, también es justicia. Y yo reconstruí mi vida desde otra parte, sin romantizar el dolor, sin vender resiliencia como moda, solo con tiempo, con rabia canalizada, con una libertad nueva que no se ve, pero se siente. Una libertad que nadie me regaló, que arranqué, que sangré, y que hoy protejo con uñas, mirada firme, y ese silencio que ya no me condena, sino que me defiende. Porque no se trata de volver a ser la de antes. Esa ya no existe. Se trata de no permitir nunca más que otros escriban tu historia mientras tú apenas sobrevives en los márgenes. Se trata de entender que ser buena no significa ser sumisa, y que a veces el camino más justo es el que duele primero, pero libera después. Tal vez mi historia no te deje respuestas claras, pero si te deja una incomodidad, ya cumplió su propósito. ¿Qué parte de tu vida necesita que tú tomes el control antes de que otro la use contra ti? Y si esta historia te tocó en algún lugar del alma, haz algo con eso. Dale like. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Déjame tu comentario. ¿En qué parte te viste reflejado? Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana hay una historia que puede abrirte los ojos.